El miedo es una estructura invisible y muchas veces sostiene nuestras decisiones. Pero la pregunta es, ¿está diseñado para protegernos o para limitarnos? Bienvenidos a Entre Planos y Emociones. ¿Qué opinas del Yo, miedo? yo creo que el miedo muchas veces nos limita. Con mi niño le digo que vimos alguna vez una película de que el miedo era como un osito chiquito. Y tienes que, si dejas que vaya creciendo, se va haciendo grande hasta que te devora. Entonces, cada que mi niño tiene miedo, le digo, vamos, recuerda al oso. Dice, sí, mamá, lo voy a hacer chiquito. Entonces, eso como que ahorita que lo veo y lo pienso, creo que así debe ser el miedo, nos impulsa. Pues básicamente el miedo como emoción es un protector, nos sirve para estar alertas a nuestro ambiente y poder detenernos en situaciones conflictivas. Sin embargo, a veces por nuestras experiencias de vida vamos haciendo que el miedo nos domine. Y cuando el miedo nos domina, como en la referencia del oso, es más grande que nosotros. A veces en los pacientes yo les digo, sí, el miedo va a estar, no te lo puedo quitar, no quito miedos, quitamos la incapacidad de seguir actuando por ese miedo que tienes. Entonces, si hacemos el miedo muy grande, no nos permite ver la realidad, solo vemos miedo. Para donde voltees, pues vas a ver miedo. ¿Tú alguna vez has sentido miedo? Muchas veces he sentido miedo. Inclusive, para mí el miedo es el sentirlo, el experimentarlo, tiene una reacción también fisiológica. Lo puedo sentir en el estómago, lo puedo sentir en las manos, y el miedo está ahí presente. La diferencia que yo creo que al paso de los años y el aprendizaje emocional es que me pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Qué estoy viendo conscientemente? ¿Qué es lo que me está dando miedo? Ya no dejo que crezca tanto, pero a veces sigue pasando híjole, mejor voy a esperarme más. Y ahí es donde me voy dando cuenta de cómo ese miedo sigue creciendo. ¿A ti te ha pasado? A mí sí. Fíjate que ahorita que estamos platicando sobre el miedo, me acordé de las primeras obras que tenía. Y un miedo constante era que tenía una pesadilla. La pesadilla es que mientras estaba construyendo llegaban los maestros y se empezaban a caer los muros. Y yo no puede ser, me despertaba toda temblorosa, con mucha ansiedad. Pero ese miedo se ha transformado cada día. Ahorita creo que el miedo trato de dominarlo, no sé si lo domino, porque algo chistoso por lo que estamos haciendo este programa es porque un alumno me preguntó, Miss, ¿usted tiene miedo? Y le digo, claro. Y me dice, no, no se ve. Dios mío, mío. A veces consideran que el miedo es una vulnerabilidad, ¿no? Porque de ahí es donde viene la imagen de docente, tú no tienes miedo, tú te arriesgas, tú haces todo, tú no te equivocas. Pero eso es como una utopía. Realmente somos seres humanos, así podamos ser maestros, psicólogos, arquitectos, podemos tener fallas. El tema sería como el por qué a veces no le prestamos atención a ese miedo. Lo que yo te decía, más que hacerlo a un lado o minimizarlo sin entenderlo, es como pregúntate, ¿para qué está aquí este miedo? Ejemplo en tu sueño, ¿para qué estaba ahí ese miedo? Estoy segura que a partir de ese sueño pusiste más atención en la estructura, pusiste atención en que los maestros siguieran las instrucciones y entonces ese miedo, que por un momento era ansioso, se convierte en un miedo funcional. Yo lo cambio, el término, y les digo a mis alumnos cuando pasamos a cámara de GESEL y tienen que evaluar, dice, es que el miedo no me dejó o es que tenía muchos nervios. Dice, bueno, también me ha pasado. Los nervios son parte del día a día. Yo les digo que cuando voy a conocer a un nuevo paciente, aún siento ese nerviosito de, ay, no me vaya a equivocar, que todo vaya bien. Pero les digo, en lugar de que me incapacite, me lleva a decir, no, pues revisa bien todos tus detalles. Y bueno, un nuevo paciente merece nuevamente toda mi atención, toda mi concentración, lo mismo que los posteriores, pero al ser nuevo es como desconocido. Y muchas veces tenemos miedo a lo desconocido. ¿Tú qué opinas? Me da sí miedo hacer cosas nuevas.
muchísimo. Y entonces como me daba miedo, lo que hacía es me retraía, que decía, me detenía completamente y no avanzaba. Podía tener una buena idea, podía tener un buen cliente y por el miedo a fallar, fallaba. Porque al final el decirle no a un cliente o simplemente ya no responder una llamada o ya no darle seguimiento era, y ahora lo entiendo, por miedo a, pues a decir no lo sé, pero el no lo sé no está mal, creo. Con los chicos es, prefiero que me digan a mí que están, que no le entienden, que estoy equivocada, que algunos hasta les digo que me gusta que se equivoquen en el salón, porque es un entorno seguro. Ahí nada malo puede pasar. Lo malo que puede pasar es que saques una mala calificación. Pero fíjate que eso que estás diciendo es muy importante porque una cosa es el miedo personal, ese miedo a fallar, yo fallo, yo me equivoco, yo puedo estar frente al juicio público, pero ya cuando lo haces más grande a las consecuencias que algunas decisiones pueden tener o el miedo que te da lastimar a otras personas que son importantes para ti, pues cambia, ¿no? Obviamente antes de tener hijos o nuestra familia, pues a lo mejor, por lo menos yo, me sentía más arriesgada, con menos conciencia de esas consecuencias que podrían llegar a pasar. Pero al tener hijos, al tener una familia, una casa que mantener, sí es como de, a ver, espérate, esta decisión puede ser complicada. Hasta financieramente, ¿no? La inversión es más discreta, el tomar decisiones importantes laborales ya tienen que tener ese, pues ese balance entre mi miedo, mi arriesgue y la consecuencia que puede tener para otras personas. Por eso yo a veces a los más jóvenes les digo, pues aprovechen equivocarse, toquen todas las puertas que tengan, porque el miedo de qué va a pasar con, pues ya a lo menos regresas, diría el Chavo del Ocho, con la cola entre las patas, ¿no? Y le dices a tus papás como de, me equivoqué, me reciben otra vez o fallé. Pero ya cuando tienes personas que dependen de ti, esa decisión es más complicada. Ahorita que dijiste eso de regresas con tus papás, hay un miedo que me recordaste en este momento. Y fue resulta que mi papá tenía un compañero de trabajo y este compañero de trabajo tenía a su hija que también era arquitecta. Y salimos al mismo tiempo de la carrera. Y entonces mi papá todo el tiempo me decía, métete a trabajar ya. Estoy trabajando, papá, en verdad estoy trabajando. Pero, pues el trabajo, como tú lo has dicho, de manera independiente, es muy diferente al trabajo cuando estás en una empresa y no pasa, o sea, no importa lo que pase, siempre vas a recibir tu quincena, ¿no? Y entonces mi papá me decía, mira, la hija del profe ya tiene pues un trabajo estable, ya está trabajando. Y sabes lo que yo llegaba a hacer a la casa, y yo creo que eso sí te acuerdas, es llegaba y me robaba latas de atún de la casa de mis papás o algo así de comida porque no teníamos recursos. Tal fue así que llegó el momento en que en la casa nos cortaron el agua, la luz, el gas. Yo decía, por favor, y ya, que acabe esto. En ese momento sentí mucho miedo, porque era decir, tienes razón, fracasé, no lo logré. Pero el miedo era al decir fallé o el miedo era a no tengo los recursos para seguir haciendo lo que quiero. No, yo creo que el miedo era al decir fallé, que tenía razón mi papá. Y creo que siempre el decirle a mi papá, hablábamos de que cuando decidí que quería ser arquitecta y me dijo que no, es de, sí tenía razón, sí me equivoqué. Ese fue como el de... Y cuando lo ves en retrospectiva, porque al final, en muchas ocasiones en consulta lo platicamos, el parteaguas, como ese punto donde nuestra vida cambia dramáticamente. Y no cambia en los momentos de mucha plenitud. Al contrario, lo cambia cuando estamos en crisis, ¿no? Crisis, cambio, caos. Si lo ves en retrospectiva, si no hubiera pasado ese momento,
¿Crees que te hubieras esforzado más para sacar la empresa, para construir todo lo que construyeron? Es decir, entonces, en esa situación, ¿el miedo fue un límite o fue un impulso? No, fue un impulso para no rendirme, porque sí tenían miedo a decir, ok, tenías razón, y entonces en lugar de decir tenías razón, hice pequeño ese oso y ni modo, aguantarme, a seguir luchando. Y aunque pasaron tiempo considerable en el que estaba a punto de rendirme, estábamos a punto de rendirnos, continuamos. Yo creo que eso es algo que nos hace muy diferentes a ti y a mí. Siempre lo hemos visto. La diferencia de, aunque fuimos creadas bajo el mismo techo, bajo las mismas reglas, la misma estructura, los mismos traumas, si quieres ponerlos así, somos muy diferentes. Y una de las diferencias es que tú te vas y te arriesgas y pones ese miedo chiquito, y yo soy más cautelosa en ver el miedo, analizar el miedo, conocer al miedo, preguntarle al miedo y dominarlo. Y entonces yo recuerdo que una de las cosas que me daba miedo a mí era poner el consultorio de 100%, o sea, todo el tiempo. O idealmente he rentado, he compartido consultorios con otros colegas, pero el ya decir todo esto es mío era muy complicado porque la renta, el agua, la luz, los gastos, tacatá, tacatá, todo lo que implica, en ese momento de mi vida, pues ya no nada más era yo, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes diferencias, a diferencia de ti decir, ni más, no me importa, comemos las latas que me vaya a robar a casa de mis papás. Yo fue de no, frénalo, frénalo, todavía no. Hasta que tenga algo estable, algo seguro, ya puedo ponerlo, ya puedo moverlo, ya puedo hacer. En ese caso, yo considero que mi miedo fue limitante. No fue algo que me protegió o me impulsó, fue limitante. Tienes toda la razón, ¿eh? No lo había visto de esa manera, pero sí tenemos una forma diferente de... Al final nuestras vidas hablan de eso, ¿no? Tú siempre has estado como muy estable en todo y yo siempre soy un sube y baja de emociones completas. Y creo que eso nos hace como ese buen complemento que ahora tenemos de decir va y tú, pero para. Claro, porque es que no se trata de si está bien tu forma o está bien la mía. El punto es, mira, al final de la historia tenemos, pues no tantos años de diferencia, solo nos llevamos 3, tú y yo, pero tu estructura de vida, tu forma de vida, cómo tú manejas el miedo, te ha sido funcional. Y esa forma que tú tienes me ha impulsado a mí para poder crecer en otras cosas. Y mi forma más cautelosa de trabajar con el miedo, de trabajar con todos los elementos en mi vida, sé que también te ha apoyado a ti en otros momentos. Y entonces es como un complemento, pero nunca ha sido el sé como yo. Sí, en algún momento te he dicho, piénsale, ¿no? Revisa cómo lo estás haciendo, pues porque ya tienes a tu hijo, etcétera, revísalo. Y creo que al final, cuando tú decides hacerte maestra y te digo, ve, o sea, está padre, está bonito, comparte lo que ya sabes hacer. También fue una forma en darle ese equilibrio a todo tu caos, al tener tus horarios, pero un ingreso también constante. ¿No crees? Sí, de hecho, ahorita que dices lo de ser docente, yo creo que ahí también aprendí algo sobre el miedo y sobre las cosas que me gustaban y no me gustaban hacer. Porque la primera vez que di clases fue en el Cebetis. Y entonces di materias que no me gustaban. Y era de, no, ya lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar. Y a las 2 semanas, que eran días completos de dar clases, yo me acuerdo que llegaba con mi mamá y comía en la casa y decía, ya no aguanto más. Estoy a punto pero no, porque alguien había confiado en mí. Y ese de defraudar a las personas que confiaron en mí es algo que, ese sí, me causa mucho miedo. Y es que al final se nota, ¿no? Tú también, o sea, te vas a una escuela pública con 40 alumnos y como con 80 grupos, o sea, yo creo que yo en mi experiencia no me gusta trabajar en escuelas con tantos alumnos y pues siempre he trabajado para la parte privada, entonces
entiendo que es muy diferente lo que haces y la población con la que trabajas a lo que yo hago, pero aún así, ese miedo de estar frente a grupo, yo creo que lo sigo experimentando. Yo empecé a dar clases y era más joven, obviamente. Y en el curso donde yo empecé a dar clases, porque me invita mi tío a cubrirlo, pues era un grupo de fin de semana, se llaman ejecutivos. Y hay personas muchísimo más grandes que yo, mucho. A mí no me daba miedo dar clases en prepa. Bueno, a veces me desesperaban, pero cuando es llegar a darle clases a personas más grandes que tú, pues cambia mucho. Al final cubrirlo como maestro fue muy sencillo, ¿no? Porque ya tenía todo y nada más fue, pues básicamente estar frente a grupo. Pero ya que me invitan después a dar más clases y más clases, llega un momento en que sí, o sea, yo me topaba con personas que ya tenían 2, 3 licenciaturas, que tenían puestos importantes en gobierno. Y yo decía como de, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo llegar y pararte ahí, aparte que estoy chiquita, pararte ahí enfrente y enseñarles algo. Pero recuerdo una ocasión en que tuve un alumno mucho más grande que yo y era una materia que se llamaba higiene mental o algo así, higiene de la salud mental. Y se levanta y me dice, es que yo tengo un problema. Y yo, dime, ¿no? ¿Cómo alguien tan joven me va a enseñar algo? Yo soy de la Secretaría de Salud, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo sé que esto y esto, y yo. O sea, yo recuerdo ahorita la sensación y siento mi panza de, ¡uy! Por eso. Pero recuerdo mucho que le dije, claro, reconozco que tú tienes mucha más experiencia que yo, pero en esto tú no lo sabes. Por eso estás aquí, para que te enseñes. Tuvimos por ahí 2, 3 encontronazos cognitivos, 2, 3 encontronazos de situaciones, pues académicas básicamente, por justamente la diferencia de edad. Pero pasado el tiempo, muchos años después, nos volvimos a encontrar y yo le decía a mi esposo, qué increíble, es que esa situación de miedo que pude controlar, que pude manejar, que no me sentí, o sea, sí sentí todo, pero que no me desregulé, ver a que una persona como él en un restaurante se levanta de estar con su familia para ir a saludarme, reconocerme frente a su familia como es la maestra, digo, wow, ¿no? O sea, el no dejarte dominar por el miedo, aunque tenía ganas de chillar, salirme corriendo y decir, ya no quiero dar clases, ya que estoy haciendo aquí, me regreso a casa con mis papás. Pues hoy es de los turnos que más disfruto trabajar, los fines de semana, aunque son pesados, trabajar con personas más grandes, con diferentes experiencias, híjole, yo creo que me nutre mucho. Yo a veces digo, ya no sé ni para qué trabajo aquí, o sea, por suerte hoy la posición financiera es diferente, digo, ya no lo necesito, ¿no? Pero literalmente es desde hace muchos años solo porque me gusta. Y yo creo que ese es a donde ella, el punto perfecto, donde creo que ella es como paz, donde haces algo porque realmente te gusta, lo disfrutas y ese tiempo que pasas ahí en la escuela o en donde sea de tu trabajo, pasa muy rápido. Y aunque empezó con un miedo. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Lo mismo puedo ver a lo mejor con la empresa. Tu empresa es como empezó con el miedo, pero ahora te permite tener tiempo para tu hijo, poder estar haciendo este tipo de cosas, salir, convivir como familia, o sea, pero todo empezó desde un miedo. Sí. Y hoy si yo tuviera aquí a mi papá enfrente y le pregunto, oye, ¿qué opinas de Has? Seguramente va a ser como el orgullo que tiene, porque ya no solo es la arquitecta, es arquitecta y tiene su empresa y trabaja y ahora no nos roba las latas de atún, ahora nos apoya financieramente. Y entonces todo va cambiando y se va transformando. Pero si dejamos que el miedo nos domine, que el miedo nos limite, pues en muchas ocasiones sí es eso que nos frenó y no eso que nos impulsó. Ok, ahorita ya hablamos como de miedo en cuanto a nuestra labor, en lo profesional. ¿Has tenido algún otro miedo? Ay, pues otro miedo. Pues en los roles que compartimos, yo creo que el miedo más constante y que no sé si algún día se acabe, es el miedo desde ser mamá.
Y el miedo en el ser mamá es muy grandote, porque es miedo a estarte equivocando, ¿no? Yo decía, cuando recién Gael nació, mi hijo más grande, yo sí tengo un guión de ser mamá, yo sí conozco a mamás. Dicen, es que nadie nace sabiendo cómo ser mamá. No, yo no nací sabiendo ser mamá, pero sí vi mamás. Y en la historia de mamás que yo conozco son mamás pues entregadas, son mamás que hacen esfuerzos muy grandotes para poder sostener familias. Pero también tengo ejemplo de mamás muy amorosas, muy pacientes, muy de no pasa nada. Porque pues te podría hablar de mamá como abuela, ¿no? Como mi abuelita, en ese rol. Obviamente no era mi mamá, pero pues era el rol. Es que escuché mucho. O sí, bueno, ya hablamos de los miedos profesionales. Ahora cuéntame, ¿has sentido otro miedo? Sí, yo creo que sí, el miedo más grandote y que creo que no lo he dominado ni entendido ni trabajado mucho es el miedo a ser mamá. Porque algo que yo decía es, yo sí tenía un ejemplo de mamá. O sea, había muchas mujeres a nuestro alrededor y hombres también, papás. Pero como mamá, veía mamás muy autosuficientes, mamás que lucharon mucho, se esforzaron para cuidar a sus hijos. Y en el caso de nuestras abuelitas, muchos hijos. Entonces, para mí era como, yo sí sé, o sea, yo he visto cómo lo hacen. Y sabía también cuáles, desde mi perspectiva, habían sido como por sus fallitas. Entonces, uno de los miedos, pues, inicia en ese maternar a Gael. Pues porque algo que yo creo que sí hemos fallado es que tratamos, primero fuimos como muy duales, primero fuimos muy laxos con él, muy apapachadores, y ya después que fue creciendo fuimos muy estrictos con él. Y desde mi perspectiva, y a veces eso es lo que me da más miedo, es como el primero, digámoslo así, yo asumo la crianza o asumo cómo quiero que pase, y pues mi esposo me apoya y dice, va, vamos a hacerlo así. Pero después poco a poco me daba cuenta y decía, híjole, lo estoy educando para un mundo que no es, o sea, este mundo sensible, este mundo en donde él reconoce el dolor del otro, este mundo en donde él no se queda callado ante la injusticia. Me empiezo a dar cuenta cuando ya entra nuevamente a la escuela normalizada después de pandemia, que no estaba preparada para ese mundo. Que ese Gael que podía decir eso no está bien, era correcto, o sea, no estaba haciendo algo malo, pero en el contexto en el que estaba ya no era funcional. Entonces ese fue uno de mis miedos, ¿no? De lo estaré educando de la manera que necesita, que va a ser el mundo en el que él va a vivir. Y ese sí ha sido uno de los miedos constantes. Y con Luca, pues igual, ¿no? O sea, con Luca es como, pues Luca, ¿no? O sea, Luca tiene sus matices y tiene sus momentos y cambiamos también la estructura de crianza con Luca y lo veo diferente y lo percibo en esos cambios. Y digo, tal vez a nuestros papás les pasó igual, ¿no? Ese miedo nunca se quitó y a ti te criaron de una forma, a mí me criaron de otra y a nuestra otra hermana de otra manera diferente y pues por eso estamos como estamos, ¿no? Y seguramente ellos también seguirán teniendo miedo. Sí, yo creo que eso de, vamos, con la primera me equivoqué, bueno, con la segunda lo corrijo y con la tercera no sé. Pero tú solo tienes uno, o sea, ¿cómo le haces ahí? ¿Corriges, te equivocas y a ver qué pasa o qué? Fíjate que sí es algo que veo con mi niño. Yo lo único que tengo miedo es a fallarle en cuanto a educación. Digo, creo que algo que aprendí desde mi perspectiva es que tengo que enseñarle a cuidarse. O sea, lo que yo le trato de enseñar es cómo protegerse del mundo exterior, pero protegerse a través de las cosas, de enseñarle cómo modales, cómo relacionarse con los demás, cómo poner un alto a cualquier situación que no sea correcta. Eso es lo que trato de enseñarle. En cuanto a los
más de las materias y cosas así, yo veo que tú, por ejemplo, pasas tiempo con tus niños y que haces alguna actividad, o ve a mi cuñada que hace actividades con sus niños y les lleva libros, cosas cuando vamos a un restaurante y para que se diviertan. Y yo digo, wow, las admiro como mamás. Y yo me veo y digo, no, tú ni siquiera deberías de tener un niño al lado porque no veo como que siento que ustedes son muy mamás, como, sí, yo me veo de, creo que le estoy regando. Hemos visto que aunque las crianzas sean diferentes, podemos salir adelante de diferentes formas. Y entonces, pues, sí, a lo mejor hacemos actividades diferentes, pero pues no somos expertos. Hay una analogía que me gusta utilizar con mis pacientes, con mis alumnos. Si tuvieras que un bebé sin ningún problema, ¿no? Aparentemente neurotípico y funcional, Neurotípico. empieza a caminar, se levanta, pues se va a caer, ¿no? Y yo te digo, ay, déjalo tirado, va a ser un gusano toda la vida, déjalo ahí, ya no le enseñes. Pues seguramente muchos me tirarían de a loca, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Está chiquito, está aprendiendo, es la primera vez que camina. Y yo te digo, va, dale otra oportunidad. Muy posiblemente el niño va a volverse a caer. Y así hasta que aprenda a hacerlo. Pero a veces cuando vamos creciendo nos volvemos muy críticos con nosotros. Y somos como ese bebé. Es la primera vez que eres mamá, es la primera vez que te enfrentas a esa situación, es la primera vez que pasas por ciertos eventos. Y aún en mi caso, que tengo 2 hijos, siempre lo digo, es la primera vez que soy mamá de Luca. Ya sí, ya soy mamá de Gael, ya lo sé, ya tengo experiencia con él y hay cosas que por supuesto mejoré, pero es la primera vez que soy mamá de Luca. Entonces también he aprendido sí, claro, a ser un poco más tolerante conmigo y también con mi esposo, porque fíjate que a mí el miedo que más me daba era como, el miedo era que mi esposo fuera tan estricto que mis hijos terminaran alejándose de él, por esa de ser tan rudo, ¿no? Con las reglas, las normas. ¿Tá? Y entonces yo solo le decía a él, sé el papá y que quieras que ellos te recuerden. Como tú quieras, pero sé ese papá. Y si tú crees que tu conducta va a hacer que él se sienta mejor, dale, yo ya, ¿no? Me costó trabajo respetar su forma, su crianza, lo que él quería, pero al final es parte de entender que él también es la primera vez que está siendo papá. Y entonces, pues vamos a tener momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos en donde quejamos que el miedo pues nos deje encerrados en nuestra cuevita y momentos en donde nos arriesgamos y hacemos cosas diferentes. No sé. Sí, tienes mucha razón con el miedo. Y yo creo que ese es el que más nos podría confrontar, porque laboralmente creo que tenemos herramientas, ¿no? Y hay cosas que, pues, podemos superar o ir aprendiendo en el camino. Y en mi caso es de simplemente con que me haga responsable de todo lo que me haya equivocado, pues ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque eh, puedo equivocarme en hacer algo en cuanto a una estructura, algún diseño, pero si reconozco que me equivoqué y lo cambio y lo dejo de mejor manera, va. Pero con mi hijo, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo digo? Bueno, pues ya. Pues ya no. Te dije, le hacemos alcancía para la terapia. No. Sí, por supuesto. Bueno, sí, terapia sé que va a tener que llevar, pero ahí tengo que luchar con el papá. No, no es que va a tener que llevar. Fíjate que, o sea, Gael ha ido a terapia, va con su psicóloga, pero cuando me dicen, bueno, ¿por qué va? Primero por su evaluación, ¿no? Para ver si era déficit de atención. Y ahí se quedó en el límite. Pero después yo le decía a Marcos que vaya porque podemos. Porque así como lo llevamos al dentista, como lo llevamos al médico, como lo llevamos a deportes, la salud mental también es importante. Y aunque yo sea psicóloga y aunque yo esté con él y le pregunte de sus emociones y me cuente cosas divertidas o cosas que le preocupan, el tener un espacio donde él no se sienta juzgado, donde él no tenga miedo de fallarme como su mamá o como su papá, creo que es algo funcional y bueno.
que es lo que estamos haciendo ahora en el consultorio, tratar de acercar la terapia a las personas que no tienen tantos ingresos, pero una terapia de calidad. No es por menospreciar, pero terapias de te veo una vez al año, pues no va a funcionar. Entonces eso es lo que buscamos, que como acercar esa conciencia de que el miedo que pueda tener mi cuñado o el miedo que pueda pasar por su mente de llevarlo al psicólogo, va a ser solo darle un espacio en donde él pueda sentirse seguro sin ese miedo de fallarles como papás. Así que sí, haré la alcancía. Sí, la vamos a poner aquí en medio. Y cada que le deposites una moneda se va a escuchar el puerquito. No, pero fíjate, ahorita que hablamos de la terapia, algo que yo le digo a Eric, tú lo conoces muy bien, es de, yo creo que sí le ayudó la terapia, aunque él diga que no le haya ayudado para nada. Creo que es una persona que está muy consciente de lo que hace, muy centrado, no es nada visceral, es como razona mucho en las cosas. Y creo que eso lo aprendes en terapia, aunque él diga que no. Pero bueno. Bueno, es que hay muchas formas y muchas cosas que aprender en el proceso, pero pues sí, háganlo como, más ustedes, así como yo lo digo, va a terapia porque puedo, como Job, no tengo en qué gastar mi dinero, lo voy a llevar a terapia. No, y lástima que no pasa como conmigo, ¿verdad? Que lo puedes llevar conmigo. No. Ese es el problema. Pásame otro psicólogo aquí para que no tenga que estar llevándolo tan lejos. No. Y nada más lo suba a terapia. No, alguien alejado del sistema para que sea neutral, sea completamente neutral. Pero el miedo de mamás creo que va a ser un miedo que eventualmente nos va a acompañar, pero va a ser un miedo no limitante, sino más bien un miedo que nos impulsa. El miedo eventualmente ya va creciendo, ya van en la etapa de la adolescencia y van a seguir y van a seguir y van a surgir otros miedos. Pero el punto es ese, ¿no? Darle las herramientas para que, aún con el miedo, puedan hacer cosas funcionales. A Gael le decía una frase cuando empezó su época de mucho miedo por la escuela. Yo le decía, o de hacer cosas, no niegues tu miedo. Y entonces su frase, la frase que armamos en esa ocasión era, miedo te veo, pero soy valiente. Los valientes no dejan de tener miedo, solo que lo ven y se arriesgan a seguir haciendo las cosas. Entonces ya eventualmente es como de miedo, y yo, te veo, pero soy valiente. Ok, dale, ¿no? Y empieza a arriesgarse y a hacer cosas que digo, bueno, está bien. Pero de repente yo cuando veo a Luca y me acuerdo de Sebastián chiquito, y digo, a estos niños no les da miedo nada, ¿no? O sea, frénate. Porque a veces creo que también pueden ser tan impulsivos que se ponen en situaciones de riesgo, que ese miedo todavía les falta desarrollarlo, pero como un miedo precautorio, no un miedo limitante. Sí, fíjate que sí. Yo creo que en ese caso sí coinciden como esa forma de actuar de los dos niños, a donde, pues, yo de repente veo a mi hijo y, ¿qué pasó? No, nada, nada. O sea, ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía que podía tener consecuencias y ni modo. Y ya es de, no importa. Sí, así está Luca. Y dice que, bueno, se lo enseñó su otra tía y de repente, no sé, se rompe algo accidentalmente y en lugar de dramatizarlo como me van a regañar, dice, ni modo, compramos otro, ¿verdad? Sí, así. Ok, así. Compramos otro, ¿no? Sí, así es. O ni modo, ¿lo puedes pegar, mamá? Y yo, ajá, lo puedo pegar. Entonces, noto esas diferencias del miedo. En ciertas cosas me parecen muy funcionales, pero insisto que en la parte de riesgo físico, de repente sí es como tenérselo que activar un poquito a Luca, no del que lo impida, ¿no? De, no lo hagas porque te vas a lastimar, sino es hazlo, pero presta atención a lo que está pasando a tu alrededor. Porque si no, de verdad, Luca me recuerda mucho a Sebastián porque ya trae el moretón, luego que él es así bien blanquito, ya aquí se le ve como si lo hubiéramos violentado súper feo. Yo, ¿qué pasó? Y es que estaba saltando. Y en sus saltadas, suena. ¿No? Entonces, esas cosas son las que digo, bueno, pues
te voy a poner casco y una... ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, pero eran por razones diferentes. Pero al final, pues no, o sea, ahí está Luca y se sigue cayendo y se sigue aventando sin miedo. Fíjate que algo que aprendí con Eric en su forma de ser papá es que cuando le enseñamos a Sebastián a andar en bicicleta, agarró a su papá y le dijo, a ver, va a pasar esto. Te puedes caer, te va a doler, aquí estoy, levántate y sigue. Y dicho y hecho, a los 2 segundos de haber empezado a andar en bicicleta, va para abajo. Ya lo habíamos platicado. Entonces él se levanta, se sacude, se sube otra vez a la bicicleta y va. Y yo creo que es algo que es cierto. Si sabes qué va después, puedes tener muchas armas para poder seguir adelante. Y eso, esa forma donde aprendí de él a mostrarle el camino a Sebas, es de, tiene toda la razón. Si nos explicaran cómo podemos solucionarlo o qué es lo que va a pasar después y no te preocupes, todo va a estar bien, no tendríamos tantos miedos. Difícil tener siempre la certeza. Todo es una posibilidad. Y en ocasiones en consulta lo hacemos. Una de las estrategias se llama, pues, desde el pensamiento catastrófico, es ¿qué es lo peor que podría pasar? Pero en lugar de solo quedarme en lo peor que podría pasar, ya, nuestro cerebro piensa en lo peor. Es qué herramientas ya tengo para poder enfrentarme a ese peor que puede pasar. ¿De qué herramientas tengo? Ah, pues tengo agüita para limpiarte la herida. Ah, tengo a lo mejor una bandita para poner. Ah, pues estoy yo al lado para ayudarte a parar. O sea, esas son las herramientas que ya tengo para volverlo a hacer. No puedo tener certeza de que me vaya bien o que me vaya mal. Es muy poco probable siempre tener esa certeza. Pero en muchas ocasiones es lo que buscamos, certeza. Y no. Entonces, lo que yo les enseño en terapia es al revés. Vete sí a tu idea fatalista, pero ahora regrésate aquí a tu presente y dime qué ya tienes para poder salir de ese conflicto si llegara a pasar. Tienes toda la razón. Fíjate que ahorita que estoy viendo, o así como estamos platicando, pienso lo que hacemos como docentes con nuestros alumnos. Y en este caso es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Es de, equivócate aquí estás seguro. ¿Tú cómo le enseñas a tus alumnos? No les enseño. Ok, No, bueno. no les enseño. Los pongo en el escenario para que lo hagan, Ok. ¿no? Ya saben, en cualquiera de las dos que trabajo, más en la de fines de semana, desde aquí no nos vamos a poner a hacer introspección, no vamos a estar como en juegos ni nada por el estilo. Aquí van a hacerlo en práctica. Entonces, no les enseño, los pongo en el escenario, les pongo las situaciones reales. Y eso se los digo mucho. O sea, yo puedo ponerles una película, como me molestan esos profesores que ponen películas para todo. Pero Es que así se van 2 horas. pues sí, bueno, digo, yo les puedo poner películas, claro, lo van a ver, lo van a visualizar. Pero lo que yo hago es ponerles casos reales, situaciones que yo he tenido que pasar o que ya hay experiencia de cómo fue, cómo se solucionó desde muy pequeños en su proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan plasmar en su vida real. Aun cuando son materias teóricas, yo les digo, ok, vamos a hablar de tal concepto, pero eso cómo se ve en una conversación con otra persona. Eso cómo se escucha realmente, porque si no vamos a ser profesionales de libretas, de libros. Y ahora, pues se los digo mucho, ¿no? Con la inteligencia artificial, es que por su miedo a fallar, abusan del uso de la inteligencia. Yo les digo, no, o sea, no me voy a enojar, pero primero inténtalo tú. Ya si tu miedo de sacar un 8 es súper grandote por tus historias familiares, ya dile a tu inteligencia que te ayude a corregir ortografía, redacción, ya dile eso. Pero si no, pues quédate con tu experiencia, vívela. Al final, yo lo veo muy complicado. A lo mejor, no sé, en tu trabajo pueda ser más funcional el uso de las inteligencias, pero yo veo muy complicado estar con un paciente y decir, espérame,
o ahora que ya nada más se escucha, ¿no? Sí. Pero en lo que estoy leyendo luego también trabo, entonces siento que es muy complicado poder estar en esa interacción. Sí, Así que no les enseño, los pongo en el escenario y que lo experimenten. Bueno, en eso sí estamos muy, muy parecidas en la forma de enseñar. Yo también los llevo, los traigo, les muestro que deben de ser capaces de resolver problemas, porque al final esa es nuestra labor como arquitectos. Estamos en la obra y de repente de la nada te pasa algo y es de, espérame tantito, ahorita vengo, voy a preguntar. No, pues no puedes, porque Y te habla, toda, aquí, ajá, sí, ¿qué hago? ¿qué hago? Digo, todavía en estos momentos, pues sí, me hablan y me preguntan y todo, pero están estudiando. Y ya cuando salgan o egresen es de, "Mm, ¿también me vas a hablar? Está bien, estoy aquí para apoyarte, pero No, yo ahí ya cobro honorarios. así, pero recuerda que toda consulta genera honorarios. Claro. Ya hablamos acerca del miedo profesional, ya hablamos del miedo de ser mamás, ya hablamos del miedo, cómo enseñamos ese miedo en la escuela con nuestros alumnos y que quedamos que, bueno, solo es por experiencia, ¿no? Que se arriesguen a hacerlo. Pero de todos esos miedos, ¿alguno de tus miedos te ha hecho frenarte en algo? No, hasta el momento. ¿Por qué? No. Porque confío mucho en mi cabeza, yo creo. Mi cabeza me ha salvado de muchas cosas y todos los miedos son mi impulso. Jamás me han detenido. Entonces trato de buscarle y darle la vuelta y como apagarlos de alguna manera. Y a veces apagarlos es borrarlos de mi mente. Pero, pero no, a ti. Pues como te decía, sí, a veces el miedo ha sido algo que me ha frenado, pero después de estructurar otras cosas, pues se convierte en un impulso. Por eso, como respuesta a nuestra pregunta de inicio, ¿el miedo es algo que nos protege o nos limita? Yo creo que sería ambas, que en algunas ocasiones nos protege y en algunas situaciones nos limita, pero si no dejamos que nos limite para no crecer, sino que nos limita en, espérate, todavía no tienes esa herramienta, trabájala, échale más ganitas, vete por este otro caminito, pero sin perder nuestro objetivo, el miedo se convierte en un aliado. Y así, ya sea en la representación del osito chiquito que tú tienes con Sebastián o en el miedo que tiene que ver mi hijo para poderlo conocer y controlar, percibo que el común denominador en nosotras, pese a las experiencias diferentes, es que vemos el miedo como un aliado para crecer, un aliado para detener, pero sobre todo un aliado que también nos ha hecho compartir. Porque cuando el miedo solo se queda en nuestra cabeza y no se escucha, pues se hace más grande. Y algo que yo agradezco mucho es justamente tener esa red de apoyo. No solo el ir a terapia, porque por supuesto voy con mi terapeuta y hablo de los miedos, pero más allá de esa guía profesional, el poder sentarme contigo, con mi otra hermana, con mis papás y decir, oye, estoy muriendo de miedo. Eso creo que hace que el sistema se gestione diferente. Así es. Y cuéntenos, ¿ustedes han tenido miedo? ¿Cómo le han hecho para enfrentarlo? ¿Cuáles son sus alternativas o sus opciones? ¿O tú qué piensas, Jackie? ¿Qué les decimos? Pues al final que el miedo va a ser parte de nosotros. Escuchen a su miedo, pregúntense para qué está ese miedo ahí, qué les está enseñando y sobre todo traten de hacer ese miedo chiquito. No lo desaparezcan, funciona, solo aprendan a manejarlo y a dominarlo. Y si quieren compartirnos a qué le tienen miedo o cuál ha sido su mayor miedo de impulso o de límite, pues ahí nos pueden escribir y los vamos a estar leyendo. Y esto fue Entre Planos y Emociones. Pensamos la vida, la sentimos, la construimos. Vamos a hacerlo. ¿Qué necesitas?